Permaneció en silencio durante todo el juicio. No testificó. No se defendió públicamente. No se derrumbó, no suplicó, no le dio al tribunal ni una sola lágrima con la que trabajar. Día tras día, ella permanecía sentada en la silla del acusado mientras sus hijos, 3 de los 4 hijos que había gestado, amamantado, criado y apoyado durante décadas, caminaban uno por uno hasta el estrado de los testigos y declaraban ante un jurado que creían que su madre había matado a su padre. Ella los observó. Permaneció en silencio. Esperó. Porque Mallory Ferris había estado guardando sus palabras para el momento oportuno. Ese momento llegó durante la audiencia de sentencia. Y lo que ella decidió hacer, lo que decidió decir cuando el juez le dio la palabra, con la sala abarrotada, con sus hijos sentados detrás de ella y las cámaras grabando, fue algo que el fiscal afirmó no haber visto jamás en toda su carrera. Algo que sus hijos describieron como el golpe final. Algo que el juez intentó detener 3 veces, sin éxito. Pero antes de llegar a esa sala del tribunal, antes de llegar al veredicto que claramente no esperaba recibir, es necesario comprender lo que sucedió en un rancho de 4 hectáreas en el condado de Cherokee, Georgia, en el verano de 2018. Y es necesario comprender por qué el teléfono móvil de un hombre fallecido se convirtió en la prueba más contundente de todo el juicio. Antes de continuar, tengo que detenerme un segundo. Porque este caso es uno de los ejemplos más claros que he cubierto sobre cómo las personas peligrosas se esconden a plena vista. No son desconocidos. No son criminales que parecen criminales. Son personas dentro de las familias. Personas que han estado ahí durante décadas. Personas que saben exactamente qué puntos ciegos explotar porque ayudaron a crearlos. He creado un libro electrónico gratuito. Lo que los delincuentes ven y tú no, 30 puntos ciegos psicológicos que te convierten en un objetivo. Abarca 30 patrones psicológicos documentados que explotan los manipuladores, los depredadores y los individuos peligrosos, patrones que los psicólogos forenses y las fuerzas del orden han estudiado durante años, pero de cuya existencia la mayoría de la gente común nunca ha sido informada. Es totalmente gratis. Ni $1. Ni una suscripción. Ni un formulario que rellenar. Si lo quieres, comenta las palabras por favor envíe debajo de este video. 2 palabras. Te lo haré saber personalmente. Sin cargos ocultos. Sin condiciones. Nada. Lo comparto porque creo que esta información salva vidas. Y después de que escuchen lo que sucedió dentro de la familia Ferris durante años antes de que alguien rindiera cuentas, creo que entenderán perfectamente por qué. Comentario por favor envíe. Yo me encargaré de todo lo demás. Todo lo que están a punto de escuchar ha sido verificado a través de registros judiciales, datos forenses, transcripciones de llamadas al 911, registros telefónicos, análisis de ubicación GPS y testimonios jurados del juicio. Este es el caso real de Mallory Ferris. Existe un apodo que las personas que conocían a la familia Ferris utilizaban para describir cómo era pertenecer a ese círculo. La noria. No es una metáfora inventada a posteriori para dar sentido a la tragedia. Es un apodo usado en tiempo real, por personas reales, para describir un sistema familiar que giraba constantemente, que generaba drama en ciclos predecibles, que siempre volvía al mismo centro de gravedad sin importar cuánto se desviara. Y ese centro, según todos los que lo observaban desde fuera, siempre giraba en torno al mismo tema. Dinero. El dinero de Gary Ferris. ¿Quién lo recibía? ¿Quién gastaba demasiado? ¿Quién merecía más? ¿Quién quedaba excluido? La rueda giraba y siempre volvía al mismo punto. Gary Ferris tenía 58 años cuando desapareció en julio de 2018. Era abogado especializado en bienes raíces comerciales, inteligente, metódico,
el tipo de hombre que forja una verdadera fortuna a lo largo de décadas de trabajo disciplinado y sin pretensiones. Pesaba 140 kilogramos y medía casi 2 metros de altura. Su presencia física era imponente, como la de un hombre que llena una habitación sin esfuerzo. Sus nietos lo llamaban Big Daddy. Sus hijos también. Era el hombre al que los nietos buscaban cuando querían pasear en quad por los pastos del rancho. El hombre que siempre estaba ahí cuando realmente lo necesitabas. Gary y Melody llevaban 38 años casados cuando él falleció. Casi 4 décadas de vida en común. 4 hijos criados. Un rancho construido desde cero en 4 hectáreas al norte de Atlanta, en el condado de Cherokee, Georgia. Una casa, un establo, caballos, cabras, el quad, la tierra. Desde fuera, parecía exactamente lo que debía ser, una familia que había construido algo sólido y auténtico a lo largo de mucho tiempo. Desde dentro, la rueda seguía girando. Los 4 hijos eran Chris, el mayor, Scott, que había servido en el ejército y ahora vivía en un apartamento encima del establo, encargándose de las tareas diarias del rancho, Emily, y Amanda, la menor, la única que permanecería al lado de su madre hasta el final. Gary era generoso con sus hijos adultos, como suelen ser algunos padres, no por debilidad, sino por amor genuino y la satisfacción de poder proveer. Ayudó a Emily a comprar una casa. Apoyó económicamente a Chris durante sus dificultades en el negocio y lo ayudó con sus hijos. Scott vivía en la propiedad y trabajaba en el rancho, y Gary le dio acceso a una tarjeta de crédito y una asignación mensual como parte del acuerdo tácito entre un padre y un hijo que habían elegido permanecer cerca. Cada hijo tenía una relación diferente con los recursos de su padre. Cada uno tenía una versión de Gary que era específicamente suya. Y luego estaba Melody. Melody había sido ama de casa y madre a tiempo completo durante 35 años. No tenía ingresos propios. Cada dólar que gastaba provenía de cuentas conjuntas que compartía con Gary, cuentas que él había acumulado a lo largo de décadas de trabajo legal. Y en los meses previos a su muerte, algo había cambiado en la forma en que se utilizaban esas cuentas. Los registros de mensajes de texto recuperados por los investigadores mostraron a Gary confrontando directamente a Melody sobre sus gastos. Le dijo que tenía que parar, que había que poner límites y que las cosas no podían seguir así. Scott declaró a los investigadores que Melody desaparecía durante semanas y que, cuando regresaba, miles de dólares habían desaparecido de la cuenta sin ninguna explicación clara sobre su destino ni en qué se habían gastado. Gary les había dicho a personas cercanas a él que planeaba cortar por completo el acceso de Melody a sus finanzas. ¿A dónde iba Melody? ¿Y de quién era el dinero que estaba gastando cuando llegó allí? Su nombre era Rusty Barton. Vendedor de maquinaria agrícola. Tennessee. Carismático, simpático, de esos hombres con los que da gusto estar, según quienes lo conocen. Melody y Rusty se conocieron alrededor de 2014, cuando ella viajó a Tennessee para cuidar a un familiar enfermo de él. La relación comenzó allí y nunca terminó. Los registros telefónicos mostraban contacto diario entre Melody y Rusty. Todos los días. A todas horas. Incluso en plena noche. Incluso en la madrugada, cuando el resto de la familia en Bentwood, Bentwood Drive en el caso Tiffany, en el rancho del condado de Cherokee, estaba durmiendo. Habían comprado juntos los anillos de boda. Reflexionemos un momento sobre esto. No fue una aventura casual. No fue una escapada pasajera. Un hombre y una mujer comprando anillos de boda, mientras uno de ellos aún estaba legalmente casado con otra persona, viviendo en un rancho que alguien más había construido a lo largo de toda una vida. El fiscal presentó esto ante el jurado tal como era, evidencia de un futuro planeado. Un futuro que requería un resultado específico. Un futuro que solo podía existir si se eliminaba un obstáculo.
En el bolso de Melody, durante el registro de sus pertenencias, los investigadores encontraron una tarjeta de crédito perteneciente a Roy Barton, apodado Rusty. El dinero que financiaba sus viajes a Tennessee, el dinero que pagaba lo que ella y Rusty estaban construyendo juntos, provenía directamente de las cuentas de Gary Farras. La aventura no era un secreto que Gary hubiera logrado mantener oculto. Scott declaró a los investigadores que toda la familia lo sabía. Cuando Emily se casó en 2016, una boda familiar, con Gary presente, Melody llegó con Rusty al mismo evento, en la misma habitación que su marido. Fue incómodo para todos, dijo Scott. Ella creía que lo estaba ocultando. Todo el mundo ya lo sabía. Ahora. Aquí es donde da un giro a la historia. Porque hasta este punto se podría construir una versión de los hechos, por muy poco caritativa que sea, en la que se trate de un matrimonio en crisis, una mujer que busca una salida, una situación que podría resolverse mediante el divorcio y la división de bienes y el doloroso pero, en última instancia, superable final de una larga relación. Pero eso no fue lo que sucedió. La noche del 3 de julio de 2018. Gary regresa a casa después de un día fuera. Quiere que Melody prepare la cena. Ella le dice que hay comida en el refrigerador y que puede servirse si quiere. Gary baja al dormitorio del sótano, dormía separado de Melody debido a la máquina CPAP que necesitaba para su apnea del sueño. Según Melody, esas fueron las últimas palabras que intercambió con su esposo, con quien estuvo casada durante 38 años. Piensen en ese intercambio por un momento. Ni una pelea. Ni una confrontación. Ni una declaración definitiva de nada. Comida en el refrigerador. Eso es todo. 38 años de vida compartida, 4 hijos, un rancho, una casa, y las últimas palabras que se le dijeron al hombre que lo construyó todo fueron sobre sobras. Scott llegó a casa alrededor de las 11:30 de la noche, después de pasar el día en el lago con amigos. Al entrar en la propiedad, notó un resplandor que provenía de la zona donde se acumulaba la leña vieja, un área del rancho donde la familia guardaba madera y escombros para quemarlos periódicamente. Gary había mencionado que quería quemar ese material pronto. Scott supuso que eso era lo que estaba sucediendo. Se fue a la cama. Pasó la mañana del 4 de julio. Nadie vio a Gary. Según Scott y Melody, esto no era inusual. En una propiedad agrícola de 4 hectáreas, podía pasar un día entero sin que nadie se cruzara. Cada uno tenía su rutina. Cada uno tenía su espacio. La mañana del 5 de julio. 2 de los nietos de Gary habían pasado la noche en el rancho. Querían dar una vuelta en el quad con Big Daddy. Fueron a buscarlo. No estaba en la casa. No estaba en el establo. No estaba en los pastos. No estaba en ningún lugar de la propiedad donde alguien pudiera encontrarlo. La familia comenzó una búsqueda exhaustiva en el rancho. Pastos, establo, estanque, cada dependencia, cada rincón de las 4 hectáreas. Nada. Scott y un familiar estaban cerca de la pila de cenizas cuando Scott bajó la mirada al suelo. Se agachó. Observó con más detenimiento. Pronunció 4 palabras que nadie que estuviera presente aquella mañana olvidaría jamás. Lo encontré. El equipo forense llegó y pasó horas trabajando entre las cenizas, tamizando, catalogando, trabajando incluso en la oscuridad. Lo que recuperaron fueron los restos de Gary Wayne Farras. El abogado de 140 kilos, el abuelo que llevaba a sus nietos en el quad, el hombre que construyó una vida de 4 décadas, reducida a huesos por el calor. Y alojada en una de sus costillas, una bala del calibre .38. Del mismo calibre que un proyectil encontrado en el suelo del dormitorio del sótano. El dormitorio donde Gary se había acostado después de que le dijeran que la comida estaba en el refrigerador. Gary había recibido un disparo antes de ser colocado en la pila.
Lo que parecía un posible accidente, una posible desaparición, fue un homicidio premeditado. Lo mataron en su propia casa y luego quemaron su cuerpo en su propia propiedad. Ahora llega la pregunta que inmediatamente acaparó la investigación y que nunca la abandonó por completo. ¿Cómo logró Mallory Ferris, de 58 kilogramos, trasladar a un hombre de 140 kilogramos desde el sótano de la casa hasta una pila de ceniza situada a 50 metros de distancia? Los investigadores nunca hallaron una respuesta definitiva. Había huellas de tractor en la propiedad, pero se trataba de un rancho en funcionamiento. Había huellas por todas partes. El cargador frontal era capaz de soportar un peso considerable. El vehículo todoterreno también. Se encontró sangre de Gary en componentes de ambos vehículos. Pero nunca se identificó un rastro de sangre continuo entre el sótano y el montón. El arma homicida nunca fue recuperada. El método exacto de transporte siguió siendo una incógnita sin resolver que el jurado tendría que aceptar sin una respuesta clara. La fiscal, Megan Frankesh, abordó este tema directamente cuando surgió. No se inmutó. No sabemos con exactitud cómo transportó el cuerpo. Era hija de un ranchero. Era ingeniosa. Sabemos que lo mató. No importa cómo lo hizo, porque él estaba allí, y ella era la única que pudo haberlo puesto allí. El hecho de que eso te resulte satisfactorio o profundamente insuficiente te dirá mucho sobre tu postura respecto a este caso. Tenlo en cuenta. Lo que los investigadores tenían, más valioso que un arma recuperada o un rastro de sangre ininterrumpido, era una conversación. Rusty Barton declaró a la policía en julio de 2018 que, en la madrugada del 4 de julio, mientras él y Melody finalizaban su llamada telefónica nocturna como siempre hacían, Melody dijo algo que él no esperaba. Ella dijo, está en la pila de cenizas. Rusty dijo, ¿qué? Ella lo repitió, está en la pila de cenizas. Y Rusty dijo, no me digas nada más. No necesito saberlo. Gary Ferris no había sido reportado como desaparecido. La familia aún no había registrado la propiedad. La pila de escombros no había sido verificada. A las 2 de la madrugada del 4 de julio de 2018, solo una categoría de personas podía saber que Gary Ferris se encontraba en esa pila de escombros. La persona que lo puso allí. Rusty hizo esta declaración voluntariamente a la policía en julio de 2018. La describió como lo último que se dijo en su última llamada de esa noche, y que, posteriormente, en los días siguientes, las llamadas entre ellos se reanudaron como si nada hubiera pasado. Como si esa frase nunca se hubiera pronunciado. Luego, en junio de 2019, Melody fue arrestada. Y las llamadas desde la cárcel, como siempre, fueron grabadas. En una de esas llamadas, Melody le dijo a Rusty que la iba a destruir si seguía hablando con los investigadores de la forma en que lo había estado haciendo. Al día siguiente, Rusty contactó a los investigadores y admitió su error. Dijo que había confundido las fechas. Aclaró que la conversación sobre la pila de cenizas no había ocurrido antes de que se encontrara el cuerpo, sino después. Explicó que había dicho el 4 de julio, pero que en realidad se refería a una fecha posterior, cuando todos ya lo sabían. El jurado tenía frente a ellos las dos versiones de Rusty Barton. Tenían la declaración original, dada libremente, antes de cualquier arresto, antes de cualquier presión, en julio de 2018, que describía una conversación que lógicamente solo pudo haber tenido lugar antes de que se descubriera el cuerpo. Tenían la llamada desde la cárcel, grabada y con fecha y hora, que mostraba cómo Melody ejercía presión directa sobre Rusty para que cooperara con la policía. Y tenían a su favor el hecho de que la retractación llegó exactamente un día después de esa llamada. Tú decides qué significa eso. Pero aquí está el detalle que hizo que el testimonio de Rusty Barton, en cualquiera de sus versiones, quedara en segundo plano frente a todo lo demás que tenía la fiscalía.
Porque en este caso había un testigo que no podía ser presionado. Un testigo que no podía confundirse con las fechas. Un testigo que no tenía ninguna relación con Melody que proteger, ningún temor a las consecuencias, ningún motivo para cambiar su versión. El teléfono Android de Gary Farras. Gary tenía activados los servicios de localización de Google en su dispositivo, la misma configuración predeterminada que la mayoría de los usuarios de smartphones tienen activada sin siquiera pensarlo. El teléfono registra silenciosamente tu posición. Crea un historial de movimientos. Documenta cada trayecto que haces con el dispositivo en tu bolsillo. Gary nunca había pensado en esa característica. Jamás imaginó que importaría. Lindsay Harris, jefa de la División de Inteligencia del Departamento del Sheriff del Condado de Cherokee, analizó los datos del dispositivo y presentó sus conclusiones ante el tribunal. La mañana del 4 de julio de 2018, cuando los investigadores creían que el cuerpo de Gary ya estaba en la pila de cenizas, el teléfono de Gary se movió. Entre las 7:58 y las 9:05 de la mañana, el dispositivo abandonó la ubicación de la casa. Se dirigió hacia la pila de cenizas y luego regresó a la casa. El teléfono de un hombre fallecido hizo un viaje de ida y vuelta hasta el lugar donde su cuerpo fue enterrado bajo las cenizas. Alguien había caminado desde la casa hasta ese montón de escombros la mañana del 4 de julio de 2018. Alguien había ido allí, posiblemente para inspeccionar la escena, para verificarla, para recuperar algo, y había regresado a la casa con el teléfono de un hombre muerto en la mano. Scar había salido de la propiedad a las 6:30 de la mañana. Sus propios datos de localización lo ubicaron a kilómetros de distancia durante todo el intervalo entre las 7:58 y las 9:05 de la mañana. No regresó al rancho hasta después de las 8 de la noche. La única persona que figuraba en los registros sobre esa propiedad durante ese periodo era Melody Farras. El jurado deliberó durante 3 días. Al tercer día, enviaron una nota al juez indicando que no lograban llegar a un acuerdo. Él les pidió que lo intentaran una vez más, con detenimiento. Varias horas después, la jurado Sheila Albright declaró que fueron los datos del teléfono los que resolvieron el punto muerto. Una vez que el jurado se puso de acuerdo sobre la cronología de los hechos, explicó, la cuestión se volvió sencilla e ineludible. ¿Quién estuvo trasladando el teléfono de un hombre muerto a la pila de cenizas y de vuelta a las 8 de la mañana del 4 de julio? Solo la persona que metió a Gary en esa pila habría sabido dónde estaba el teléfono. Solo la persona que estuvo allí sola, sin ningún testigo que confirmara o desmintiera nada, pudo haber hecho ese trayecto. Melody Ferris fue declarada culpable de los 5 cargos. Homicidio con premeditación. Agresión con arma de fuego. Homicidio doloso. Ocultación de la muerte de otra persona. Declaraciones falsas a las autoridades. El veredicto se leyó en octubre de 2024 tras un juicio que duró semanas y que fracturó a la familia Ferris de una manera que probablemente nunca se reparará por completo. 3 de los 4 hijos habían testificado contra su madre. Amanda, la menor, la que había creído, permaneció en silencio, abrumada por el peso de lo que acababa de presenciar. La audiencia para dictar sentencia estaba programada para diciembre de 2024. Y fue aquí donde Melody Farras tomó la decisión que definió, para todos los que la presenciaron, quién era ella exactamente. El juez le concedió la palabra. Procedimiento habitual, todo acusado condenado tiene la oportunidad de hablar antes de que se dicte la sentencia. El momento que la mayoría de los acusados aprovechan para pedir clemencia. Para hablar de sus nietos. Para hablar de quien los necesita. Para encontrar algo humano en sí mismos y ofrecérselo a la única persona en esa sala cuya opinión aún tenía alguna importancia. Melody abrió el texto que había preparado y comenzó a acusar a Scott del asesinato. Dijo que sabía que había sido Scott. Dijo que su propia madre, ya fallecida,
incapaz de confirmar o desmentir nada, le había pedido personalmente a Melody que asumiera la culpa por lo que su hijo había hecho. Que ella se había negado porque no podía. Que había cargado con ese peso durante 6 años. Y que hoy, en esa habitación, frente a esas cámaras, iba a contarle al mundo lo que realmente había sucedido. Describió con detalle lo que afirmó haber visto la mañana del 5 de julio, Scott llegando en camioneta cerca de la pila de basura, diciendo que estaba revisando que las llamas no se hubieran extendido al bosque circundante. Dijo que los productos de limpieza habían desaparecido de la propiedad después. Tomó fotografías del baño de Scott, sospechosamente impecable, poco después del crimen. También mostró su propio certificado de nacimiento y de matrimonio, que afirmó haber encontrado en la camioneta de Scott. Ahora sé por qué, dijo ella. Después de cada detalle. Ahora sé por qué. El fiscal, Jeffrey Fogas, miraba fijamente la mesa que tenía delante. Después declaró que no estaba preparado para lo que estaba presenciando. Que en toda su carrera jamás había visto nada igual. Que la oportunidad que se le había brindado a Mallory Ferris, de demostrar humanidad, de dejarles a sus hijos algo a lo que aferrarse, se había convertido en una ofensiva final contra su propio hijo. Scott Ferris permaneció sentado justo detrás de su madre durante todo el discurso. No reaccionó. No se movió. La observó, en silencio, mientras ella pronunciaba las últimas palabras que diría libremente en un tribunal para decirle al mundo que él había asesinado a su padre. El juez la interrumpió una vez. Le pidió que se centrara en lo relevante para la sentencia y que dejara de volver a debatir los hechos del caso sin la presencia de la fiscalía para interrogarla. Ella continuó. Lo interrumpió por segunda vez. Ella continuó. En la tercera interrupción, Mallory Ferris le dijo al juez que esto tenía que decirse. Que había esperado años. Que no iba a detenerse. Cuando terminó con Scott, se dirigió a cada uno de sus otros hijos por su nombre. Describió lo que había hecho por cada uno de ellos a lo largo de sus vidas. Chris, cuyas hijas había rescatado de situaciones peligrosas cuando él no podía cuidarlas. Emily, a quien había ayudado a mudarse de apartamento con temperaturas de 19 grados bajo cero. Amanda, la menor, su lealtad, su orgullo. El hijo de Amanda, a quien Melody había ayudado a criar desde que tenía 3 días de nacido. Él es mi orgullo y mi alegría. El amor que siento por ese niño es increíble. Luego le pidió al juez que anulara el veredicto. Ser la 13ª jurado. Ayudar a que se hiciera justicia para Gary, a quien ella decía no haber matado. Por muy mal que suene, ella le dijo a la sala del tribunal, quiero estar allí para ver a mi hijo arrestado y esposado. La habitación estaba en absoluto silencio. Scott concedió una entrevista después. Dijo que el discurso de su madre había sido la gota que colmó el vaso. Un último intento de destruir a alguien porque las cosas no habían salido según lo planeado. Luego pronunció la frase que resumía 6 años de pesadilla familiar en 11 palabras. Mi papá amaba a mi mamá. Luchó por ella. Era un padre muy cariñoso. El juez David Cannon condenó a Mallory Ferris a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, más 5 años consecutivos por ocultar la muerte de Gary quemando sus restos y obstaculizar el descubrimiento de su asesinato. Los cargos por declaración falsa se cumplirían simultáneamente. Melody Ferris tiene 64 años. En el punto teórico más temprano en el que podría optar a la libertad condicional, se daría cuando tuviera más de 94 años. La sacaron de la sala del tribunal esposada. No su hijo. Ella. Exactamente como ella había descrito que deseaba para otra persona. Quiero alejarme un momento. Porque hay algo subyacente en este caso que la mayoría de los reportajes nunca abordan por completo.
Gary Ferris pasó los últimos años de su vida viendo cómo la estructura de su familia se desmoronaba silenciosamente desde dentro. Su dinero se utilizaba para financiar una nueva vida para su esposa. Sus hijos lidiaban con un sistema familiar que ocultaba un secreto a voces. Las señales de alerta eran evidentes para todos a su alrededor, pero la rueda seguía girando, porque así son las ruedas, giran hasta que algo las detiene. La noria se ha detenido. Lo que queda no es drama ni complejas dinámicas familiares. Es un rancho dividido, hijos que ya no se hablan, nietos que crecen con una fractura en el centro de su familia que ninguna sentencia judicial podrá reparar por completo. Ella, Addison, Olivia, Jack y James, 3 de ellos sin recuerdos de su abuelo, porque eran demasiado pequeños cuando murió. Crecerán sabiendo que Big Daddy existió. Que hubo un hombre grande que quería llevarlos en el quad. Que quedó reducido a cenizas y huesos en una hoguera en la tierra que él mismo construyó, a manos de la mujer con la que compartió 38 años de su vida. Gary jamás sabrá que su propio teléfono lo defendió. Jamás sabrá que la configuración de ubicación que nunca se le ocurrió revisar, los datos que jamás imaginó que importarían, le reveló al jurado, con más precisión que cualquier testigo humano, lo que sucedió la mañana del 4 de julio de 2018. Su teléfono fue al lugar donde estaba su cuerpo. Su teléfono regresó a la casa. Su teléfono recordó todo lo que su asesino suponía que había olvidado. Antes de terminar, una cosa más. Este caso, más que casi cualquier otro que haya cubierto, es un estudio sobre cómo la manipulación y el engaño operan dentro de las personas en las que más confiamos. No se trata de extraños. No se trata de personas que se dan a conocer. Se trata de personas dentro de nuestro hogar. Personas que han tenido acceso a todos nuestros puntos débiles porque nos ayudaron a desarrollarlos. La mayoría de nosotros vivimos sin ser conscientes de las señales psicológicas que transmitimos a nuestros seres queridos. De los patrones que comunicamos sin darnos cuenta. De las vulnerabilidades que exponemos sin querer. De las maneras en que quienes quieren aprovecharse de nosotros nos leen antes de que nos demos cuenta. Esa es precisamente la razón por la que creé un libro electrónico gratuito. Lo que los delincuentes ven y tú no, 30 puntos ciegos psicológicos que te convierten en un objetivo. Psicología forense documentada. Análisis del comportamiento policial. 30 patrones específicos, con ejemplos de casos reales, sobre cómo los individuos peligrosos identifican y explotan a quienes los rodean. Gratis. Completamente gratis. Sin costo alguno. Sin suscripción. Sin captura de correo electrónico. Sin pasos ocultos después de hacer clic. Comentario por favor envíe abajo. 2 palabras. Te lo haré llegar personalmente. Sin condiciones. Sin ataduras. Y solo pido una cosa a cambio, compártelo con alguien a quien ames. Porque la persona que más lo necesita ahora probablemente no lo encontrará por sí sola. Seguramente está inmersa en una relación, una familia o una dinámica donde las cosas llevan así un tiempo y ha empezado a preguntarse si así es como funcionan las cosas. No lo es. Comentario por favor envíe. Yo me encargaré de todo lo demás. Melody Ferris cumple cadena perpetua en Kentucky, en el sistema penitenciario de Georgia. Gary Wayne Ferris ha fallecido. Y en algún lugar de los registros de un tribunal del condado de Cherokee, hay una línea de datos GPS que muestra un teléfono haciendo un viaje de ida y vuelta la mañana del 4 de julio de 2018, hasta una pila de cenizas y de regreso, un viaje que nadie que supiera que Gary estaba vivo hizo. Ahora bien, esta es la pregunta con la que quiero dejarlos. Y necesito que realmente te involucres con esto, que no lo ignores ni me des una respuesta de una sola palabra, porque este caso divide a la gente por la mitad cada vez. Por un lado tienes esto. Melody Ferris fue condenada basándose únicamente en pruebas circunstanciales.
No existe ningún video del asesinato. El arma nunca fue recuperada. Nunca se determinó el método exacto de transporte. El único testigo presencial de su supuesta confesión, Rusty Barton, se retractó de su testimonio. Y los datos del GPS, si bien son convincentes, solo muestran que un teléfono se movió. No muestran quién lo sostenía. Scott Ferris iba a heredar de la fortuna de su padre. Scott vivía en la propiedad. Estuvo presente la noche del 3 de julio y vio el resplandor en la pila de cenizas, pero no dijo nada. Su comportamiento posterior al suceso nunca fue sometido al mismo escrutinio que el de Melody. Por otro lado tienes esto. Melody tenía un motivo, una aventura, un futuro planeado, un marido que le cortaba el suministro de dinero. Melody hizo una llamada en plena noche en la que le dijo a su amante que su marido estaba en la hoguera antes de que nadie denunciara su desaparición. Melody fue la única persona que los datos de localización ubicaron en esa propiedad durante el lapso en que se movió el teléfono. Y cuando Melody tuvo la última oportunidad que tendría en un tribunal público, la última oportunidad real de ser humana, la usó para intentar destruir a su hijo. Aquí está la pregunta. Y quiero que debatan sobre esto en los comentarios porque realmente creo que las personas razonables tienen opiniones opuestas. ¿Fue Mallory Ferris condenada a cadena perpetua con pruebas lo suficientemente sólidas como para justificar una sentencia de este tipo? ¿O fue un jurado quien la condenó a morir en prisión basándose en los datos GPS de un teléfono, una confesión retractada y el hecho de que a nadie le caía bien? No te estoy diciendo lo que pienso. Quiero saber qué piensas. Deja tu opinión abajo. Defiéndela. Rebate a quienes no estén de acuerdo contigo. Para eso están los comentarios. Y si quieres el libro electrónico gratuito, Lo que los criminales ven y tú no, 2 palabras, por favor envíe. Nos vemos en la próxima.